La bruma del amanecer comenzaba a disiparse cuando un eco estremecedor rompió la tranquilidad de Cacalotán, una comunidad enclavada entre montañas en el municipio de El Rosario, Sinaloa. Frente a las letras turísticas multicolores del pueblo, una formación perfecta de hombres armados ocupaba el espacio público. Portaban uniformes tácticos, rifles de asalto, algunos con insignias marcadas en el pecho, CJNG-IAG. Gritaban con fiereza, puras 4 letras, y «Ya llegamos, cabrones», mientras grababan con celulares lo que parecía una clara declaración de dominio territorial. Era más que una exhibición, era una provocación directa. Este video, difundido masivamente en redes sociales, no tardó en detonar una alerta nacional, no solo por la presencia de decenas de sicarios en plena vía pública, sino por lo que representaba simbólicamente: la consolidación de una alianza impensable entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y la facción de los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La vieja enemistad se convertía ahora en sociedad armada, justo en el corazón del bastión sinaloense. Si te apasiona conocer la verdad detrás del conflicto en México y cómo las fuerzas del orden enfrentan estas amenazas, suscríbete ahora para no perder ni un solo detalle de esta historia. Mientras el país entero reaccionaba entre el asombro y la indignación, en un despacho sobrio de la Ciudad de México, Omar García Harfuch observaba el video una y otra vez. Sus ojos, curtidos por años de operaciones encubiertas y estrategias de seguridad, se mantenían fijos en los detalles: el posicionamiento, las armas, la simbología, los gritos. Todo era una advertencia directa. Los cárteles no solo estaban unidos, estaban desafiando al Estado con descaro. Harfuch no era un funcionario cualquiera. Sobreviviente de un atentado brutal en 2020 que marcó su cuerpo y su trayectoria, había escalado hasta convertirse en uno de los pilares del combate al crimen organizado. En octubre de 2024, asumió como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana con una visión clara: inteligencia antes que fuerza, estrategia sobre reacción. Pero este video rompía todos los moldes. En los últimos años, los Chapitos y el CJNG habían protagonizado enfrentamientos cruentos. Los Guzmán Salazar, Iván, Archibaldo y Alfredo habían sido enemigos declarados de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, jefe del CJNG. Incluso se decía que los Chapitos fueron secuestrados por el grupo rival. Pero la presión de la facción conocida como La Malliza, aliada de los Zambada, y la desarticulación de varios operadores clave llevaron a ambos bandos a reconsiderar sus estrategias. El resultado: una alianza insólita que podría reconfigurar por completo el mapa criminal de México. Para Harfuch, esto no era solo una amenaza simbólica, era un cambio profundo de las reglas del juego. Los cárteles ya no solo luchaban por territorio, ahora consolidaban narrativas, símbolos, propaganda. El uso del espacio público, la coordinación táctica mostrada en el video y la elección del lugar, una iglesia como fondo, un pueblo pequeño como escenario, tenían un objetivo claro: mostrar poder sin disparar un solo tiro. Sentado frente a su equipo más cercano, Harfuch fue directo. Esto no es un simple video, es una declaración. Vamos a responder, pero con inteligencia. La orden era clara: activar protocolos de análisis geoespacial, confirmar la autenticidad del video y preparar una respuesta institucional rápida, legal y efectiva. La prioridad: recuperar el control simbólico del espacio público y evitar una escalada que pusiera en riesgo a la población civil. En las pantallas del centro de comando comenzaban a aparecer mapas detallados de El Rosario, rutas de entrada y salida de Cacalotán, posibles puntos de escape, informes de inteligencia sobre movimientos inusuales en la región. Harfuch escuchaba cada palabra con atención. Sabía que no podía equivocarse. Una acción precipitada podría terminar en masacre o fracaso. Pero tampoco podía quedarse inmóvil. El mensaje era demasiado claro. Mientras tanto, en la región sur de Sinaloa,
La noticia del video también recorría los callejones y mercados. Algunos pobladores miraban con miedo, otros con resignación, y unos pocos con un extraño aire de admiración ante la osadía de los cárteles. Era esa mezcla peligrosa de temor, poder e impunidad lo que Harfuch quería desmantelar. Así, mientras el país debatía el significado del video, el secretario de Seguridad ya había comenzado a trazar su respuesta. No sería ruidosa ni inmediata, pero sería precisa, quirúrgica y sobre todo simbólica. Porque en esta guerra por el territorio, las imágenes también matan, y la narrativa del Estado debía imponerse. Y en las próximas horas, el primer paso se pondría en marcha. Horas después de analizar el video, Omar García Harfuch convocó de inmediato una reunión urgente en Palacio Nacional. Era domingo por la noche, pero el Salón de Estrategia de Seguridad ya estaba iluminado, con pantallas activas, mapas desplegados y un aire de tensión palpable. A su alrededor, mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República aguardaban instrucciones. Harfuch rompió el silencio con firmeza. No podemos permitir que se exhiban públicamente frente a la iglesia de un pueblo. Esta no es solo una amenaza operativa, es una afrenta directa a la autoridad del Estado. El general Contreras, representante de la Sedena, asintió con gravedad. Tenemos confirmación de la ubicación exacta. El video fue grabado frente a la iglesia de Cacalotán. Ya realizamos cruce con imágenes satelitales y drones previos en la zona. Coincide al 100%. Sin perder tiempo, Harfuch pidió dividir el trabajo en células de acción. El general Contreras coordinaría los patrullajes aéreos con drones de vigilancia táctica. El almirante Ordóñez, de la Marina, apoyaría con control costero y rutas de escape. El coronel Velasco sería el encargado de diseñar el operativo terrestre con tropas especializadas. Y el sargento Núñez, un joven con amplia experiencia en campo, sería el enlace directo con las unidades de la Guardia Nacional ya desplegadas en Sinaloa. Este operativo debe ser quirúrgico, enfatizó Harfuch. No podemos permitir errores ni bajas civiles, ni una operación que nos debilite frente a la narrativa del crimen. Necesitamos precisión absoluta. Los informes de inteligencia comenzaron a fluir. Se detectaron movimientos inusuales en los alrededores de El Rosario. Algunas camionetas blindadas sin placas fueron vistas en caminos rurales. Se interceptaron comunicaciones encriptadas, haciendo referencia a una presencia simbólica consolidada. Todo indicaba que el grupo no se había retirado completamente. Entre los datos que más inquietaron a Harfuch, uno destacaba. Información clasificada indicaba la posibilidad de armamento pesado en la zona, incluyendo fusiles Barrett calibre .50, munición de alta penetración y chalecos con blindaje nivel militar. Aquello no era solo una patrulla de exhibición. Estaban preparados para un enfrentamiento real si el Estado se atrevía a responder. En paralelo, mientras las autoridades preparaban el operativo, en Cacalotán el ambiente era incierto. Algunos habitantes decidieron cerrar negocios, otros evitaron salir de casa. La iglesia, símbolo de comunidad y paz, ahora era recordada por muchos como el escenario de una amenaza velada. La población temía represalias, pero también esperaba que la autoridad no los dejara solos. Durante la sesión de planificación, surgieron también voces disonantes. Algunos mandos propusieron posponer el operativo y reforzar el cerco de inteligencia. Harfuch fue categórico. Esperar es darles más tiempo para reorganizarse, moverse o reforzarse. Actuaremos con el peso de la ley y el control del Estado. El coronel Velasco trazó una ruta de ingreso por caminos rurales, evitando accesos principales. Las tropas avanzarían con visión nocturna, en silencio, sin luces encendidas. El objetivo, llegar a la plaza central de Cacalotán sin alertar a los vigías. En ese instante, Harfuch se levantó y caminó hacia el mapa digital del estado de Sinaloa. Con un gesto señaló el sur, donde se ubica El Rosario.
Esto no es solo un operativo, es una recuperación simbólica del espacio público. Debemos mostrarle al país que nadie, por armado que esté, puede pisotear los símbolos de nuestra gente. El equipo asentía en silencio. Sabían que el mensaje de Harfuch no era solo táctico, sino político y moral. Recuperar Cacalotán significaba enviar una señal de que la alianza entre CJNG y los Chapitos no sería tolerada y que el Estado, aunque herido, aún tenía dientes. Antes de concluir la reunión, Harfuch pidió informes en tiempo real. Todo movimiento sería reportado directamente a su despacho. Cada paso, cada hallazgo, cada obstáculo. Vamos a recuperar ese pueblo. No por orgullo, sino por el derecho de su gente a vivir sin miedo. Mientras los mandos se dispersaban para coordinar sus equipos, Harfuch se quedó unos segundos mirando las imágenes del video por última vez. El rostro de uno de los sicarios, enmarcado por la letra C de Cacalotán, lo observaba con burla. En breve Sinaloa sabrá que el Estado reaccionó, murmuró para sí. Y con ese pensamiento, el operativo entró en su fase definitiva. La noche cubría Cacalotán con un silencio tenso, quebrado únicamente por el zumbido lejano de los drones que patrullaban desde el cielo. A ras del suelo, los vehículos tácticos de la Sedena y la Guardia Nacional se desplazaban sin luces, avanzando por caminos de tierra que serpenteaban entre la vegetación densa. El operativo había comenzado. El coronel Velasco lideraba la primera columna, mientras el sargento Núñez coordinaba las unidades de apoyo. Cada paso estaba medido, cada movimiento respondía a horas de análisis y simulación. A través del canal de comunicación cifrado, los reportes fluían con exactitud hacia la sede de comando en la Ciudad de México, donde Omar García Harfuch seguía cada detalle con atención férrea. A las 02:37 horas, un dron sobrevoló la plaza central del pueblo y detectó una estructura improvisada detrás de la iglesia. Un grupo reducido de individuos armados descansaba bajo una lona, junto a varias camionetas con rótulos cubiertos. Uno de los vigías portaba un fusil largo con mira telescópica. Las imágenes eran claras. Se trataba del mismo campamento donde fue grabado el video difundido días antes. Harfuch dio la orden con precisión: contención perimetral, avance controlado, cero contacto hasta asegurar la zona. La prioridad era evitar fuego cruzado. La operación se movía como una maquinaria perfectamente ensamblada. Las primeras unidades entraron a la plaza desde 3 flancos. En menos de 5 minutos se aseguraron los accesos principales, se apagaron las luces cercanas con inhibidores y se desplegaron equipos para neutralizar comunicaciones. El equipo especial de armas y tácticas ingresó al campamento con sigilo absoluto. Lo que encontraron fue revelador. En el suelo, envuelto en una lona camuflada, estaba un fusil Barrett calibre .50, con mira térmica y cargadores colocados. A su lado, 13 cargadores adicionales y 847 cartuchos. No había duda. El armamento tenía capacidad para derribar aeronaves o perforar vehículos blindados. Era armamento de guerra en manos del crimen organizado. 6 individuos fueron detenidos en ese primer punto. No opusieron resistencia, pero estaban equipados como una unidad de combate. Chalecos balísticos, radios codificados, teléfonos satelitales. En sus mochilas insignias con las siglas CJNGIAQ y fotografías impresas del momento en que posaron frente a la iglesia. Era propaganda interna, destinada quizás a fortalecer la moral de su organización o a difundir en redes cerradas. A menos de 3 kilómetros del centro, una segunda célula fue interceptada. Allí, otros 5 hombres intentaron escapar por una brecha, pero fueron cercados por elementos de la Marina. Los arrestos se realizaron sin disparos. La coordinación entre fuerzas funcionó con precisión. Mientras el operativo se desarrollaba, Harfuch permanecía conectado desde el centro de mando. Cada nuevo informe llegaba acompañado de imágenes en tiempo real, datos verificados y coordenadas exactas. A las 04:15 horas, cuando se confirmó el aseguramiento del armamento y la captura de los 11 individuos, Harfuch
se permitió una sola frase. Hicieron su jugada en público, les respondimos con contundencia. El clima en Cacalotán comenzó a transformarse con el amanecer. Los primeros pobladores, al ver las patrullas del ejército desplegadas, sintieron una mezcla de miedo y alivio. En la iglesia aún quedaban restos de la lona usada por los sicarios. Los soldados comenzaron a retirar evidencias, asegurar la zona y resguardar a los detenidos. Harfuch, sin embargo, no celebraba aún. Su siguiente paso era legal. Dio la orden de abrir carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, coordinando el traslado inmediato de los detenidos a una sede de máxima seguridad. No se trataba solo de capturar a 11 hombres, se trataba de desarticular la narrativa de impunidad. Al mismo tiempo, se activaron los canales de cooperación internacional. Harfuch instruyó al enlace con la DEA y el FBI en México para que se notificara la operación, considerando que algunos de los implicados podrían tener antecedentes en Estados Unidos. También se abrió contacto con autoridades colombianas, dado que uno de los radios decomisados tenía frecuencia programada con prefijos suramericanos. Mientras la operación culminaba con éxito y sin bajas, en la Ciudad de México la noticia comenzaba a filtrarse. Aunque el gobierno no había emitido un comunicado oficial, los rumores de un operativo exitoso circulaban en redes. En los grupos vecinales de Sinaloa, algunos comenzaban a compartir imágenes del ejército en la plaza. El mensaje era claro: el Estado había respondido. Pero para Harfuch esto apenas comenzaba. El símbolo había sido recuperado, sí. El arma asegurada era un golpe directo, pero sabía que las consecuencias de esta operación apenas estaban por desplegarse y estaba preparado para enfrentarlas. Al día siguiente, la prensa esperaba con ansiedad en el salón principal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las preguntas se acumulaban, las especulaciones crecían. A las 10:00 en punto, Omar García Harfuch apareció ante los micrófonos. Su rostro era sereno, pero su tono cargaba con la firmeza de quien había conducido una operación quirúrgica en pleno territorio hostil. El día de ayer, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, se ejecutó un operativo estratégico en la sindicatura de Cacalotán, municipio de El Rosario, Sinaloa, comenzó. Como resultado, se aseguraron 11 personas presuntamente vinculadas con grupos delictivos organizados, así como un fusil Barrett calibre .50, 13 cargadores y 847 cartuchos útiles. Los periodistas tomaban notas, grababan cada palabra. Sin embargo, Harfuch fue cuidadoso. No vinculó directamente a los detenidos con el video que circulaba en redes, pero tampoco negó la conexión. Dijo lo justo. El operativo responde a indicios claros de presencia armada irregular. Estamos actuando conforme a derecho y bajo los protocolos establecidos. Luego vinieron las preguntas. ¿Qué saben sobre la posible alianza entre CQNG y los Chapitos? ¿Se confirma la autenticidad del video? ¿El Estado mexicano tiene capacidad de respuesta ante un pacto criminal de esa magnitud? Harfuch no esquivó, pero fue estratégico. El Estado tiene la capacidad, la voluntad y los instrumentos para responder a cualquier amenaza. No vamos a permitir que grupos armados se apoderen del espacio público ni de la narrativa nacional. Entre líneas, su mensaje era claro. El Estado había reaccionado. Y lo había hecho con fuerza. A la par de la conferencia en Washington, el informe National Drug Threat Assessment 2025 de la DEA ya había sido compartido con autoridades mexicanas. El documento advertía que una alianza entre el CJNG y los Chapitos podía alterar drásticamente el equilibrio criminal del país. Más territorios, más recursos, más capacidad de fuego. Pero sobre todo, más acceso a redes de corrupción y tráfico internacional. Harfuch leyó el informe con atención. En particular, le preocupó el análisis que indicaba un posible intercambio de operadores entre los dos grupos, así como la adopción de tácticas de propaganda
similares a las utilizadas por insurgencias extranjeras. La mención específica a uniformes compartidos, insignias combinadas y operaciones de marketing criminal digital no le pasó desapercibida. Desde Colombia también llegaron alertas. La inteligencia militar de aquel país había detectado que excombatientes de grupos armados estaban siendo reclutados como instructores por el CJNG y algunas células del cártel de Sinaloa. Harfuch ordenó a su equipo reforzar la cooperación bilateral. La conexión entre guerrilla, narcotráfico y crimen organizado ya no era solo una teoría, era una amenaza real. Mientras tanto, las tensiones políticas en el interior del gobierno no eran menores. La presidenta Claudia Sheinbaum, exigente y meticulosa, pedía resultados tangibles. Aunque confiaba en Harfuch, necesitaba demostrar que su administración podía contener una escalada criminal sin precedentes. En una reunión privada, Harfuch se sentó frente a ella con los informes sobre la mesa. Presidencia, el operativo fue exitoso, pero necesitamos mantener presión en los próximos días. La alianza criminal aún está en proceso de consolidación. No debemos bajar la guardia. Sheinbaum asintió. Tienes carta blanca para continuar, pero quiero protección absoluta para la población civil. Nada de daños colaterales. Al salir de la reunión, Harfuch se reunió nuevamente con sus mandos. Estaba decidido a mantener la ofensiva, pero sin convertir la operación en un espectáculo. Sabía que esta guerra no se ganaba con titulares, sino con constancia y estrategia. Esa noche, en un momento de pausa inusual, compartió una cena rápida en su casa con su esposa. Ella, acostumbrada a su silencio tras operaciones delicadas, le preguntó, ¿y ahora qué sigue? Harfuch bajó la mirada, tomó un sorbo de café y respondió sin titubeos, ahora viene lo más difícil. Mantener la firmeza sin perder el alma. En ese instante, su celular vibró. Era un reporte urgente desde Navolato. El ejército había localizado y abatido a un hombre identificado como Jorge Humberto Figueroa, alias El Perris, jefe de seguridad de los Chapitos. Una pieza clave conocida por su brutalidad y sus vínculos con operaciones logísticas del cártel. Harfuch cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. Una pieza clave ha caído, pero no es el final. Sabía que cada victoria traía una nueva reacción, que en el tablero del crimen ningún movimiento quedaba sin respuesta, y sobre todo que la batalla por la narrativa recién comenzaba. 2 días después del operativo en Cacalotán, el Salón Presidencial de Palacio Nacional volvió a abrir sus puertas para una reunión de evaluación. Alrededor de una larga mesa de madera, Harfuch repasaba los últimos informes junto a la presidenta Sheinbaum, el secretario de la Defensa Nacional, la titular de la FGR y representantes de inteligencia. Los rostros eran serios, el ambiente de máxima atención. Se han estabilizado las rutas de acceso en el sur de Sinaloa, informó Harfuch. Las Fuerzas Armadas mantienen presencia activa y el monitoreo por dron es constante. No se ha registrado reagrupamiento hostil en la zona desde la detención de los 11 sujetos. Sheinbaum asintió sin soltar el bolígrafo con el que tomaba notas. Bien, pero esto no ha terminado. Es una guerra de largo aliento, no una batalla mediática. Harfuch lo sabía mejor que nadie. Por eso, desde el final del operativo, había implementado una nueva estrategia de seguimiento. Patrullajes rotativos cada 12 horas, bloqueo de rutas sospechosas, verificación de placas y revisión de vehículos en puntos aleatorios. Cada acción buscaba cortar de raíz la reorganización criminal y enviar un mensaje persistente. El Estado no se retira tras un golpe. Además, reforzó la presencia de inteligencia federal en los estados vecinos. Michoacán, Jalisco, Durango, Sonora. Todo indicaba que la alianza entre CJNG y los Chapitos tenía nodos activos más allá de Sinaloa. La clave estaba en detectar patrones logísticos, rutas de armas, traslados de operadores, movimientos bancarios. En paralelo, se fortaleció la cooperación con agencias internacionales. DEA, FBI, ATF.
También se reactivaron convenios de inteligencia con Colombia y Guatemala, y se evaluó la presencia de técnicos extranjeros vinculados a estructuras de guerra no convencional. Harfuch no pensaba dejar cabos sueltos. A pesar de la tensión permanente, el impacto positivo en la ciudadanía fue notorio. En Cacalotán, comerciantes volvieron a abrir sus tiendas. La iglesia fue reconsagrada por el párroco del lugar en una misa a puertas cerradas. Las letras turísticas fueron limpiadas y pintadas nuevamente por jóvenes del pueblo como símbolo de resistencia pacífica. Los padres de familia pudieron volver a llevar a sus hijos a la escuela, sin miedo de encontrarse con convoyes armados. La rutina, tan valiosa como frágil, comenzaba a reconstruirse. Y en ese tejido cotidiano, Harfuch sabía que se jugaba la victoria real. A nivel institucional, se abrió un canal permanente de comunicación entre el gobierno federal y el gobierno de Sinaloa. Se estableció una célula conjunta de análisis criminal para anticipar desplazamientos y fracturas internas dentro de los cárteles. La meta era evitar que la alianza CGTG Chapitos evolucionara hacia una estructura formalizada, con códigos, territorios definidos y base social consolidada. Pero más allá de las cifras, Harfuch entendía que también se libraba una batalla emocional. Era necesario recuperar la confianza. Por eso, aceptó dar entrevistas a medios nacionales e internacionales, explicando con claridad los alcances del operativo, sin exageraciones, sin triunfalismo, solo hechos y resultados. En una de esas entrevistas, cuando le preguntaron si no temía represalias, respondió sin titubeos: «Mi deber es proteger a la ciudadanía. Si hay un costo personal, lo asumo. Pero no podemos vivir bajo el chantaje del crimen, ni los ciudadanos ni quienes los defendemos». Sus palabras resonaron en miles de hogares, porque, en medio de tanto miedo y resignación, ver a un funcionario hablar con firmeza y sin rodeos representaba un respiro, una chispa de esperanza. Días después, Harfuch volvió a Sinaloa, esta vez de forma discreta. Recorrió uno de los puntos de control establecidos en una carretera secundaria entre El Rosario y Tepuxta. Caminó entre los soldados, escuchó sus inquietudes, agradeció el esfuerzo. Al despedirse, uno de los elementos, un joven con acento costeño, le dijo: «Gracias por venir, jefe. Aquí estamos firmes, aunque a veces no lo parezca». Harfuch le dio una palmada en el hombro. «Es por ustedes que esta guerra se puede ganar». El sol caía sobre las montañas cuando subió a su camioneta. A través del retrovisor, observó por última vez la pequeña torre de vigilancia que dominaba el camino. Allí, un grupo de soldados mantenía su puesto, atentos, en silencio, con la bandera ondeando detrás. Y así, mientras el país entero intentaba comprender la dimensión de lo que había ocurrido en ese pequeño pueblo sinaloense, Harfuch regresaba a la capital con un mensaje claro. La lucha no termina con un operativo, sino con la perseverancia diaria de quienes se niegan a rendirse. Si te emociona conocer cómo se escribe la historia de México en tiempo real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo los operativos que están transformando al país desde sus raíces.